El San Pauli ha confirmado que la temporada que viene estará en la Bundesliga y hoy toca hablar de por qué es un club tan especial. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El San Pauli ha conseguido un ascenso histórico a la Bundesliga, llevaba ya varios años detrás de ello, pero lo ha conseguido. Y lo ha conseguido no solo con una gran goleada en casa, sino que lo ha conseguido también con una coincidencia bastante dura para la parte azul de la ciudad de Hamburgo, que es que justo el fin de semana en el que se confirmaba que el Hamburgo iba a tener que estar por séptima temporada consecutiva como el equipo más longevo de la segunda división la temporada que viene, el San Pauli, el en teoría rival pequeño de la localidad hanseática, estará la temporada que viene en Bundesliga. Y de hecho, es la primera vez en la historia que el San Pauli estará por encima del Hamburgo. Siempre que el San Pauli ha estado en Bundesliga, ha estado con el Hamburgo, porque el Hamburgo, ya hablaremos de ello esta semana, era el único equipo que había estado en todas las temporadas de la Bundesliga hasta su descenso de 2018. La última temporada del San Pauli, por tanto, fue en 2011 con el Hamburgo en Primera División, que es su único año en Primera División alemana desde 2002. Desde 2002 han tenido 21 temporadas en Segunda División o diferentes y una única temporada en Primera División. La temporada que viene será la segunda. Y es cierto que en algún momento han estado cerca del ascenso, pero también han estado coqueteando con el descenso en alguna ocasión en la última década. En la 14-15 fueron decimoquintos, un puesto justo por encima de la zona de relegación, y en la 19-20 fueron decimocuartos. Hace un tiempo, hace unos años, cuando el canal era mucho más pequeño, hice un vídeo del San Pauli, que a día de hoy, ahora ya no, pero en su momento era el vídeo más visto del canal de largo. Pero creo que como han ascendido es importante destacar 8 motivos por los que el San Pauli es tan especial, no solo por la historia del San Pauli, que está mejor explicada en ese vídeo, sino también por la actualidad del San Pauli o cosas más concretas. Lo primero, hay que hablar del barrio, porque no se entiende el Club San Pauli sin entender también el barrio de San Pauli. Un barrio que es un barrio rojo y que explico mejor, como he dicho antes ya en el vídeo que hice en 2020, pero este es el resumen. En el siglo XVIII era un barrio que no tenía apenas población y al que iban los marineros que llegaban a la ciudad de Hamburgo para entretenerse, y ya entonces era un barrio rojo. En el siglo XIX la gente se muda en masa al barrio y hay muchos problemas de superpoblación que acaban provocando pues diferentes carencias de higiene y acaba provocando y facilitando la llegada de salones de música, salas de baile, prostíbulos y teatros. En la década de los años 30 encontramos un gran número de salas de teatro y de salas de baile donde se escuchaba swing en el barrio un estilo de vida de los seguidores de esta música que era completamente opuesto al de las juventudes hitlerianas, por los que sufren un gran hostigamiento de las autoridades. Y de hecho el Senado alemán, ya con el partido nazi en el poder, prohíbe el swing, ¿vale? El swing como estilo, el swing como no solo estilo de música, sino también estilo de vida, en 1938. Ahí entra, no solo con la Segunda Guerra Mundial, sino con la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial en un momento de stand-by, y a partir de 1950 vive su época dorada. La calle principal se conoce como la Milla del Pecado, un poco parecido a Las Vegas, y entre 1960 y 1962 vive en un momento clave, que es la llegada de los Beatles, que entonces eran 5 todavía, no eran 4, que hacen allí su primera grabación, y de hecho al inicio de la famosa calle de San Pauli, de la más famosa, donde están todos los salones de baile y demás, hay una estatua que recrea a los 5 Beatles. La verdad es que la estatua, que es un conjunto de estatuas en realidad, ¿vale? Es como Stonehenge, ¿vale? Pues están desperdigados por la plaza, pero mola mucho y merece la pena visitarlo si alguna vez estáis en Hamburgo, que es una ciudad muy chula para visitar, muy chula. Habrá que volver algún día para ver al San Pauli en Primera División. El primer punto es el barrio, pero también tenemos que hablar de lo que hace especial al del Hamburgo ya hablaremos, lo que hace especial al San Pauli como club. Y la verdad es que han sido pioneros en muchas cosas. Y una de las cosas en las que fueron pioneros es en romper la barrera de el tema de tener a futbolistas africanos en el club, porque el primer jugador negro en la historia de Alemania profesional
jugó en el San Pauli, como fue Guy Akoladze, que nació en Togo, fue fichado por Otto Westphal, que había sido seleccionador de Togo en el pasado, que Togo, por cierto, era un antiguo protectorado alemán, y que en ese momento Otto Westphal era el entrenador del San Pauli en 1963. El San Pauli en ese momento estaba todavía en Regionalliga, que era entonces la segunda división, y Akoladze estuvo en el club 3 años, marcó 6 goles en 43 partidos, que son cifras bastante respetables. Después se fue 3 años al HSV Bamberg Uhlenhorst, que era otro equipo de Hamburgo, y después volvió en 1970 al San Pauli para jugar en el segundo equipo, donde jugó otros 3 años más. Antes del San Pauli tuvo ofertas de Francia y Bélgica, pero las rechazó por miedo a no adaptarse a Europa. Y hay una anécdota que han contado a posteriori que la verdad es que mola mucho, que es que cuando llegó a San Pauli había mucha gente esperándole y se lo preguntó a Otto. Le pregunté a Otto si había partido, porque había mucha gente allí. Y Otto le respondió que estaban ahí para verle, que estaban ahí por él. Aunque Otto intentó quedarse con él en el coche, Akoladze ya estaba fuera y la multitud se había reunido. Ahí el motivo de su reunión es porque Bild había publicado que se venía un traspaso inusual semanas antes. El club había proporcionado la información a Bild con la esperanza de recibir algo de publicidad y la verdad es que funcionó, aunque hay que decir que el artículo que escribió a Bild ha envejecido muy mal y es racista como poco, ¿vale? La descripción de Bild de Guy Akoladze en 1963, cuando fueron a promocionar el fichaje de Akoladze por el San Pauli, fue la siguiente: es negro como la noche, tan rápido como un antílope y tan poderoso como un elefante. Esto ya de base está muy mal, pero es que sigue. Sabe escribir en máquinas de escribir y sabe jugar al fútbol. Si me preguntas, nada de esto era necesario. Pero al final la realidad es que consiguió reunir a toda esta gente en torno al San Pauli y Akoladze acabó haciendo bastante carrera en el fútbol alemán, sobre todo en el fútbol de Hamburgo. Y si hablábamos de que eran pioneros y de que eran un club que apostaba mucho por el tema social, tenemos que hablar de sus valores anti en cuanto a sus principios fundamentales, y después comentar algo que estoy seguro de que me van a poner varios en comentarios, que es la polémica y su relación con todo el conflicto que está sucediendo entre Israel y Palestina. En cuanto a los valores anti y a sus principios fundamentales, hay que decir que el San Pauli fue el primer club de Alemania que integró un conjunto de principios fundamentales para dictar cómo se gestiona el club, aprobados por una abrumadora mayoría en la Asamblea General Anual de 2009. Los primeros 5 principios fundamentales establecen lo siguiente: que el San Pauli es parte de la sociedad que lo rodea y por tanto se ve afectado directa como indirectamente por los cambios sociales en las esferas política, cultural y social, que el San Pauli es consciente de la responsabilidad social que esto implica y representa los intereses de sus miembros personal, aficionados y funcionarios honorarios, que el San Pauli es un club de un distrito determinado de la ciudad y a eso se debe su identidad, lo que hablábamos antes, de que no se puede entender al San Pauli Club sin el San Pauli barrio, que el San Pauli pretende transmitir un cierto sentimiento de vida y simboliza la autenticidad deportiva, y que la tolerancia y el respeto en las relaciones humanas mutuas son pilares importantes de la filosofía del San Pauli. Y de hecho, el San Pauli fue el primer club del mundo en ser un club antifascista, antirracista, antisexista, antihomófobo y anticapitalista. El siguiente club en unirse, si no me equivoco, ha sido el Europa, el club catalán, que está peleando por ascender a primera Real Federación Española de Fútbol, a la tercera categoría del fútbol profesional español, pero el San Pauli fue el primero y de hecho alguna vez siempre utilizan las camisetas muchas veces para mostrar mensajes potentes y en alguna publicidad en algún momento llegaron a llevar el mensaje "fuck nazis", ¿vale? Que es un mensaje bastante potente, que es creo que una marca de ropa, FCK NZS, porque no puedes incluir la palabra nazi en ningún tipo de proclama, ni a favor ni en contra. La verdad es que es un mensaje bastante potente. Aunque, entre otras cosas, no solo hacen esto, sino que también promueven la participación ciudadana y promueven la concienciación colectiva, porque hace poco hicieron un taller que se llama "Cómo lidiar con la extrema derecha", y a la que la gente se podía apuntar para intentar un poco aprender y gestionar todo este asunto un poco mejor.
Estos son los principios fundamentales, estos son las cosas que definen al San Pauli de base. Pero recientemente, una de las cuestiones más comentadas en cuanto al aspecto social del San Pauli es lo que sucede entre Israel y Palestina y su posicionamiento. El San Pauli es un club que ha llegado a conseguir, por todos estos valores que representa, tener 400 grupos de fans oficiales por el mundo, pero todo el conflicto entre Israel y Palestina ha provocado que hayan perdido algunos de ellos precisamente por el conflicto en Gaza. El 7 de octubre, después del ataque terrorista de Hamas, el San Pauli emitió un comunicado condenando los hechos y expresó su solidaridad con el Hapoel de Tel Aviv, que es un club israelí con el que está hermanado. Lo que dijeron fue lo siguiente: condenamos el fundamentalismo religioso, los abusos de los derechos humanos y la brutalidad indescriptible del régimen de Hamas. También es cierto que en este comunicado critican al gobierno de Benjamin Netanyahu, pero aquello dio igual y varios clubes de fans mostraron en redes sociales su descontento y 3 días después, el 10 de octubre, 14 de ellos, entre los que se encontraba el grupo de aficionados catalán, respondió con lo siguiente: el club nos ha posicionado a favor de los civiles palestinos que viven bajo un bloqueo constante desde hace 14 años y, aunque se declaraban comprensivos porque la relación de Alemania con Israel es delicada, querían un cambio de opinión. La coordinación de peñas del club emitió un tercer comunicado que dijo lo siguiente: algunos fanclubs han cruzado la raya, minimizar y legitimar los ataques terroristas de Hamas no es una opinión y es completamente inaceptable. Han dicho que a final de temporada van a intentar hablar entre los grupos de fans internacionales y la directiva y los grupos de fans más locales para intentar un poco sacar adelante esta situación, pero es algo que no hay que esconder y es algo que hay que mencionar. Continuando con sus aficionados, tenemos que hablar de no una ocasión en la que se dividieron, sino en la que se unieron. Y se unieron precisamente para salvar al club. En 2003, uno de los aspectos que más hizo o que más hace especial al San Pauli es que en 2003 sus fans salvaron al club con lo que se conoció como la Geta Acción. Hasta 2010, la aparición más reciente del club en la máxima categoría, como decía previamente, había sido en la temporada 2001-2002. Una victoria contra el Bayern, que era campeón de la Copa Intercontinental, dio lugar a unas camisetas muy populares que eran la Bell Pokal Siga Basiga, que eran las campeones del mundo de clubes. Sin embargo, la situación no fue mejor y el equipo acabó último en liga y con graves problemas económicos por varios malos fichajes que habían hecho. Después del descenso, la temporada 2002-2003 fue un absoluto caos. El equipo estaba luchando contra el descenso y al final se salvó, y la salida de varios entrenadores. Con el equipo prácticamente en quiebra y a punto de descender a Regionalliga Nord, que era entonces tercera división, empezaron un proceso de recaudación de fondos, lo que se conoció como Geta Acción. Se vendían camisetas con el escudo del club en el centro, rodeados por la palabra Geta, ¿vale? Que era algo así como rescatador o salvador, y consiguieron vender más de 140.000 camisetas en apenas 6 semanas. Esto también se vio acompañado de un partido benéfico que organizaron ante el Bayern München para recaudar fondos para salvar al club, como obviamente acabaron haciendo, porque si no, no podríamos estar haciendo este vídeo del ascenso del San Pauli. Esto es el club, ¿vale? Esto es el club, su historia y demás. Pero hay que hablar de un aspecto que me parece a mí importantísimo, que es que tienen en sus filas al jugador con más carisma de la historia, que es Jackson Irvine, ¿vale? Tiene 31 años ya, es australiano, el capitán del San Pauli y centrocampista. En su carrera ha pasado por el San Pauli, obviamente también el Celtic, el Kilmarnock, el Ross County, el Barton Albion, el Hull City o el Hibernian. Y la verdad es que tiene todo el carisma del mundo, ya sea por su look, porque es hipermoderno, alternativo, pero también permite que los futboleros nos sintamos representados en su look, ¿vale? Porque evidentemente Jackson Irvine está muy por encima de mi persona, pero tú le ves y dices: me representa, me representa. Esta foto con la camiseta visitante del Manchester United en manga larga, que es espectacular, muy bonita, con una genuina Guinness y con el pelazo que lleva, es de decir: quiero ser como él.
quiero ser como él. Pero es que además también es un tío muy vocal a favor de los derechos humanos. Y esto se pudo ver antes del Mundial de Qatar, cuando fue uno de los más críticos con el régimen qatarí. Participó en el comunicado conjunto que hizo la selección australiana, que fue la más fuerte, la única que verdaderamente se posicionó en contra de forma pública. Y además dio muchas entrevistas luego diciendo su postura, a pesar de que muchos les decían que se centraran en el fútbol, lo que se suele decir a los atletas, que no pueden tener opinión y que no pueden salir a luchar por las causas porque es que son atletas y se tienen que centrar en el fútbol. Hay que decir que otro punto de carisma absoluto es que no se lo tiene nada creído, porque en un encuentro que tuvo con Casemiro en la gala de los premios de Best, se vio claro, le pidió una foto a Casemiro, el brasileño lo reconoció e Irving empezó a flipar y a volverse loco y la verdad es que se notaba muy, muy contento. Super. Yeah, Thanks, brother. You played in Australia, huh? Australia. Australia, yeah. I know. Yeah. I see you. Wow. I see you. Ciao, gracias. ¿Qué pasa? I was like, no. They all met Jackson. I'm sweating. I'm an idiot. Su look, o sea, su forma de vestir, sus tatuajes, es el absoluto carisma, ¿vale? Y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión ver a este tío en Bundesliga, porque es un tío que se lo ha currado, es un currante del fútbol, es un obrero del fútbol y se merece todo lo mejor. Pero es que además no solo tienen carisma en el campo, porque tienen también carisma en el banquillo. Tienen al que se conoce como el Nagelsmann americano. Y ahora lo entenderéis, ¿vale? Fabian Hutzler, que tiene 33 años y es nacido en Houston, aunque bueno, es de hijo de un dentista suizo y de una madre alemana mientras trabajaban en Estados Unidos, nacido en Texas. Llegó al San Pauli en 2022 con 29 años en lo que era su primera experiencia como entrenador profesional en la élite más absoluta. Cogió el equipo como primer entrenador. Y le apodan el estadounidense Julian Nagelsmann precisamente por esto, por la irrupción tan repentina que ha tenido y por su precocidad. En los 53 partidos que han tenido con el San Pauli promedia 2,13 puntos por partido. No está nada mal, no está nada mal. Evidentemente estas raíces en Estados Unidos que comentábamos por haber nacido en Houston, a pesar de pues tener un padre suizo y una madre alemana. Según lo que ha hablado Hutzler, hay un punto de carisma también porque es un poco fantasma, ¿vale? Las cosas como son. Que no se enteren, no se lo digáis, que se lo he dicho, pero es un poco fantasma. En unas declaraciones que dio a Goal, cuando lo empezaban a comparar con Nagelsmann, dijo lo siguiente: tengo que ser humilde. Gracias, Fabián. Tengo que seguir mi propio camino. Todavía tengo muchas cosas para aprender. No puedo ser igual que Julian Nagelsmann. Él fue por un lado, yo estoy tratando de hacerlo también. Si puedo tener tanto éxito como Nagelsmann, seré feliz. Hombre, Fabián es el actual seleccionador de Alemania, campeón de una Bundesliga y un entrenador al que quiere media Europa. Es normal que quieras ser como Nagelsmann y que seas feliz. Si tienes incluso la mitad de éxito de Nagelsmann, creo yo. Pero ya por esta fantasmería, pues ya está bien tenerlo en la Bundesliga. Y la verdad es que su carrera es bastante curiosa. Él empezó como futbolista, llegó a estar en la cantera del Bayern, y en 2017, en su última etapa como jugador, con 24 años prácticamente, ascendió al Pippinsried de quinta a cuarta como entrenador-jugador. Al Pippinsried, que es un equipo de quinta división alemana. También ha pasado por la cantera, por las divisiones inferiores de Alemania como entrenador. Y en la 2021 se unió como asistente al San Pauli. Pero es que por si todo esto era poco, por si su irrupción, por el apodo, porque es un poco fantasma, era poco, es un tipo con un carácter espectacular, porque en su etapa en el Pippinsried, con 3 años, le sacaron 45 amarillas, a razón de 15 amarillas por año, 5 dobles amarillas y una roja, es decir, a razón de 2 expulsiones al año. 15 amarillas, que ya son 3 ciclos cumplidos, y 2 rojas, que son otros 2 ciclos cumplidos, con lo cual se perdía como 5 partidos al año solo por sus problemas de disciplina. Va a ser divertido verle en las bandas de la primera división alemana. Entrando ya en la recta final del vídeo, tenemos que hablar de patrocinadores, ¿vale? Porque en el vídeo del Holstein Kiel hablamos de
mascotas, aquí tenemos que hablar de patrocinadores, porque seguro que habéis visto alguna camiseta del San Pauli con ella. Hay que hablar de Jack Daniels. Entre el año 97 y el año 2000 fue el patrocinador de la camiseta y desde 2019 hasta el día de hoy está presente en el estadio y dijeron lo siguiente en la presentación. Tenemos mucho en común. ¿Qué es lo que hay en común? Vale, en los bares de San Pauli se bebe Jack Daniels y además tienen una convicción bastante similar, que es que saben quién son, saben de dónde vienen, no se inclinan ante nadie, enderezan sus propios ideales y ambos representan sus propios valores. Esto podría hacer que tuvieras mucho en común con el San Pauli, con Jack Daniels, con cualquier bebida de agua o con unos cereales, ¿vale? Pero lo importante es saber cuáles son tus propios valores. Y en cuanto a los valores, en cuanto a los ideales, tenemos que hablar del derbi, tenemos que hablar de las rivalidades, porque hay una rivalidad muy fuerte, no con el Hamburgo, no tanto, evidentemente, pues los derbis de ciudad se quieren ganar, pero genuinamente hay un derbi conocido como el derbi político, que es el derbi que tienen con el Hansa Rostock, que es el derbi más peligroso de Alemania. El origen del nombre del derbi político, del Politisches Derby, se debe a la alineación hacia la izquierda del St. Pauli y la alineación hacia la derecha del Hansa Rostock. En la década de 1980 el St. Pauli pasó de ser un club tradicional estándar a ser un club cult, a ser un club de izquierdas con unos valores muy evidentes, y prohibieron oficialmente las actividades y las exhibiciones nacionalistas de derecha en su estadio durante un periodo de vandalismo futbolístico con una inspiración fascista en toda Europa en esos mismos años 80. O sea, justo cuando todo el mundo se giraba hacia un lado, el St. Pauli se giró hacia el otro. Justo cuando el St. Pauli era uno de los equipos que se inclinaba hacia el lado opuesto del St. Pauli. Durante un choque entre clubes, los aficionados del Hansa Rostock llevaban capuchas negras con el número 88. Ya sabéis la relación y la vinculación que hay con el número 88 y el neonazismo y del nazismo propio. Y en un partido, después de un gol en los últimos minutos del St. Pauli, los aficionados del Hansa Rostock acribillaron la celebración del St. Pauli en el campo visitante con fuegos artificiales y bengalas mientras le lanzaban plátanos al portero negro del St. Pauli. Parece que por el momento no volveremos a tener más derbis políticos, más derbis entre Hansa Rostock y St. Pauli, pero la verdad es que son bastante peligrosos y siempre que juegan pasan cosas y precisamente no para bien. Y para acabar y redondear este vídeo con una pequeña anécdota, ya lo he dicho al principio, lo recuerdo ahora, si queréis más información de St. Pauli en concreto, en mayor profundidad, tenéis el otro vídeo en mi canal. Tenemos que hablar de cuando el St. Pauli, o mejor dicho, su estadio, Millerntor Stadium, que se llama igual que la ciudad que había, la puerta que había en el distrito en el siglo XVIII, Millerntor, la puerta de Millern. En el estadio se celebró, mientras en 2006 en el resto de Alemania se celebraba el Mundial de la FIFA, en 2006 se celebró el Mundial de FIFI, ¿vale? De las naciones no reconocidas, entre las que participó, pues, por ejemplo, la República de St. Pauli. En 2006 fueron sede del Mundial de 2006 organizados por la FIFI, que es la Federación Internacional de Federaciones Independientes. Entre ellas estaban Groenlandia, Zanzíbar, Chipre del Norte, Gibraltar, el Tíbet y la República de St. Pauli. Mónaco también recibió invitación, pero finalmente no participó. Las mascotas del torneo fueron Schäfer y Schmitz, pues mascotas que cada uno ya defina si le gustan o no. Y según el organizador Jörg Pommerans, la FIFI tuvo que superar, es que me hace una gracia lo de la FIFI, tuvo que superar varios obstáculos como la presión de China y la FIFA para excluir al Tíbet y las dificultades para que los jugadores que representaban al norte de Chipre obtuvieran visas para poder entrar en Alemania. Consiguieron superar estas dificultades y finalmente fue Chipre del Norte los que acabaron consiguiendo hacerse con el torneo, que solo se ha celebrado una vez, de federaciones internacionales no representadas o no reconocidas, ¿vale? Entre las que estaban, pues por ejemplo, Gibraltar, que ahora sí está reconocida y que es una de las peores selecciones del mundo del fútbol. Nada, del St. Pauli podremos hablar mucho más de detalle cuando llegue la siguiente temporada, al igual que del Holstein Kiel, pero la verdad es que aunque perdemos a equipos históricos en la primera división de Alemania, también es cierto que hay que ganarse el ascenso en el campo. Y que la Bundesliga ideal tendría al Hamburgo y tendría al Fortuna Düsseldorf y al Nuremberg y al Kaiserslautern, pero
Aquí no decido yo, ni decidís vosotros, tristemente. Lo que sí podéis hacer es decirme en comentarios, uno, cómo os gustaría que fuera la Bundesliga ideal o si os gustaría que hiciera yo mi vídeo de la Bundesliga ideal, si creéis que el San Pauli se va a quedar, si os alegra el ascenso del San Pauli o simplemente qué os parece. Acordaos de dar un me gusta, acordaos de dejar una buena suscripción ahí, compartir este vídeo si conocéis a alguien que le gusta el San Pauli o que pues, se pueda sentir representado por los valores que encarnan y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.